Imagina que antes de que los ángeles batieran sus alas por primera vez, antes de que las criaturas celestiales entonaran cánticos eternos ante el trono de Dios, algo o alguien ya existía. Piensa en un cielo sin trono, sin luz, sin querubines ni serafines. Un abismo silencioso donde la eternidad aún no había sido pronunciada y el tiempo no había empezado a tejerse. Ese escenario aparentemente vacío es el inicio de un misterio que ha inquietado a teólogos, místicos y estudiosos por siglos. Porque si ya había algo allí, una presencia, una intención, un aliento divino, entonces quizá la creación como la conocemos no sea sino un capítulo tardío de una historia mucho más antigua. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy te invitamos a reflexionar sobre una de las cuestiones más profundas y olvidadas de las tradiciones sagradas. ¿Quién fue realmente el primer ser creado por Dios? ¿Y si los ángeles no fueron los primeros habitantes del cielo? ¿Y si antes de ellos existieran entidades más antiguas, tan cercanas a la esencia divina que su existencia fue retirada de las escrituras canónicas y conservada solo en fragmentos apócrifos, susurros cabalísticos y tradiciones que la ortodoxia intentó silenciar? No estamos hablando de simples especulaciones. Lo que proponemos aquí es una grieta real en la narrativa tradicional, una fisura por la que se filtra un entendimiento nuevo. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿qué significa realmente ese principio? En hebreo, la palabra original es Bereshit, y según muchos teólogos, contiene múltiples niveles de interpretación. Algunos sugieren que el comienzo descrito en el Génesis no es el inicio absoluto de todo, sino el inicio de una fase específica de la realidad, la formación del cosmos tal como lo conocemos. Entonces, ¿qué existía antes de esa formación? Y aún más, ¿quién estaba allí para presenciar ese primer instante? En el libro de Job encontramos una frase enigmática: cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios daban gritos de alegría. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? La tradición cristiana tiende a identificarlos como ángeles, pero ¿y si fueran algo más? ¿Algo más antiguo, más cercano a la fuente? ¿Conciencias puras, anteriores al propio concepto de forma y función? En Proverbios, la sabiduría es descrita como estando junto a Dios, como una arquitecta, antes de que todo fuera hecho. ¿Es esto una metáfora poética? ¿O el recuerdo velado de una entidad real, viva, consciente, cuya naturaleza era colaborar con el Creador desde los cimientos del ser? En los caminos más profundos del misticismo judío encontramos pistas. Textos como el Zohar y el Sefer Yetzirah hablan de entidades arquetípicas, manifestaciones de la propia voluntad divina, seres que no encajan en las categorías conocidas de ángel, humano o demonio. No tenían forma física ni función celeste tradicional. Eran más bien como ideas conscientes, pensamientos vivos de Dios, moviéndose antes de la materia, antes de la luz, incluso antes del tiempo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿y si el primer habitante del cielo no fue un ser con cuerpo, sino un impulso? ¿Una intención? ¿Una palabra no dicha, sino sentida? Te invito a reflexionar. ¿Cuál sería el propósito de un cielo completamente vacío? ¿Por qué Dios crearía un espacio tan vasto, tan profundo, sin destinatario? La tradición cristiana enseña que Dios es relacional, que crea por amor, por deseo de compartir. Entonces, ¿a quién iba dirigido ese amor antes de que existieran el mundo, los hombres o los ángeles? ¿Y si la ausencia de registros claros en los textos canónicos no es un descuido, sino una intención? Un velo deliberado, un silencio revelador, donde las verdades más delicadas se esconden precisamente porque no pueden ser dichas, ¿solo intuidas? El viaje que proponemos aquí va más allá de la teología tradicional. Cruza el terreno del misterio, del símbolo, de la revelación susurrada. Y requiere valentía. Porque exige que escuches no solo lo que está escrito, sino lo que fue silenciado. Y ese silencio, ese eco profundo que flota entre los versículos, puede contener las claves para una verdad olvidada, que el cielo nunca estuvo vacío.
que había presencia antes de la creación visible. Y tal vez, al comprender quién o qué era esa presencia, podamos mirar todo el Génesis con otros ojos. Pero si el cielo ya tenía un propósito antes de que existieran los ángeles, ¿para quién fue creado? ¿Y quién lo habitaba cuando aún no se escuchaban alabanzas ni resonaban trompetas celestiales? Para responder a esto, debemos retroceder aún más en el tiempo, a un momento anterior a la luz, a la materia, al lenguaje. En el segundo versículo del Génesis, somos conducidos a una escena densa y misteriosa. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí, ya hay movimiento. Hay una presencia. Una conciencia viva que se desplaza sobre el caos primordial, antes incluso de que la orden fuese pronunciada. Ese espíritu, llamado en hebreo Ruach Elohim, no es una mera metáfora poética. Ruach significa viento, aliento, pero también espíritu. Y en este contexto, describe una inteligencia activa y vibrante que se desliza sobre el abismo, como quien contempla y moldea lo invisible. Para muchos cristianos, se trata del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero en tradiciones más antiguas, ese Ruaj era considerado una emanación directa de la voluntad divina, un ser que no solo fue testigo, sino que preparó el escenario para la creación. Algunos místicos afirman que ese espíritu fue el primero en cruzar el umbral entre el infinito, el Ein Sof, y lo que llegaría a ser el universo. ¿Sería entonces él, o ella, el primer habitante del cielo? Una presencia tan antigua y unida a Dios que su existencia antecede incluso a la palabra creadora? ¿Y si ese espíritu no fuera solo energía, sino una entidad consciente en plenitud? Un observador, un testigo y, al mismo tiempo, un conductor del nacimiento del cosmos. Si reflexionamos con atención, esta hipótesis comienza a tener sentido. Antes de que surgiera cualquier cosa, algo ya se movía. Y si se movía, era vida. Y si era vida, existía. Y lo que existía, era sagrado. Este espíritu, según textos gnósticos y cabalísticos, no se manifestaba únicamente de forma masculina. Él o ella, pues hay quienes lo identifican como Sofía, la sabiduría primordial, aparece como una matriz cósmica, una conciencia maternal que genera en sí misma las formas invisibles de la creación. Sofía no es una simple abstracción teológica, sino una presencia viva, casi olvidada, que resuena como un eco en libros antiguos y visiones proféticas. ¿Y si esta figura fue quien moldeó el espacio donde nacerían los ángeles? ¿Y si fue ella quien primero habitó el cielo? Si esto es así, entonces los ángeles no fueron los primeros. Y si no lo fueron, toda la jerarquía espiritual como la conocemos puede estar incompleta. Es precisamente aquí donde el misticismo judío arroja luz sobre otro concepto fascinante, el tzimtzum. Según esta doctrina, Dios, siendo absolutamente infinito, tuvo que contraerse para dar espacio al universo. Esa contracción no fue un acto físico, sino espiritual, un repliegue de la plenitud divina para que algo otro pudiera existir. Y dentro de ese vacío sagrado comenzaron a surgir los primeros signos de existencia, no cuerpos, sino arquetipos, no formas, sino principios. Allí nacieron las primeras letras del alfabeto hebreo, cada una considerada una entidad espiritual. Letras vivas. Fragmentos conscientes de la voluntad divina. Fuerzas puras que llevan en sí los códigos del cosmos. La tradición mística enseña que el mundo fue creado mediante la palabra de Dios, y cada palabra está compuesta por letras. Pero esas letras, antes de ser sonidos o símbolos escritos, eran potencias espirituales, vibrando en el vacío primordial. ¿Podría ser que los primeros habitantes del cielo fueran esas letras conscientes? ¿Fragmentos del logos? ¿Vida sin forma pero con propósito? ¿Ideas divinas que caminaban en el abismo, esperando la orden para manifestarse? Esto lo cambia todo. Porque nos muestra que la creación pudo haber comenzado no con criaturas, sino con pensamientos. Y que esos pensamientos tenían vida propia.
Si estas revelaciones están despertando tu curiosidad y abriendo puertas en tu mente, escribe en los comentarios. Antes que los ángeles, ya había presencia. Eso demuestra que tienes una mente abierta a los misterios de la creación y que formas parte de esta travesía con nosotros. Y mantente alerta, porque esto apenas comienza. Hay verdades escondidas en las escrituras que pocos se atreven a enfrentar. No estás aquí por casualidad, has sido llamado a ver más allá. Porque antes de las formas, ya había aliento, antes de los nombres, ya existían presencias. Y si había presencia, entonces el cielo nunca estuvo vacío. Si había presencia antes de la creación visible, entonces tal vez existan seres mencionados de manera sutil en las escrituras que escapan a nuestra comprensión tradicional. Uno de los registros más enigmáticos aparece en el libro del Apocalipsis. En su saludo a las 7 iglesias de Asia, Juan menciona no solo la gracia del Padre y del Hijo, sino también de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Esta frase, aunque breve, contiene una densidad espiritual inmensa. ¿Quiénes son esos 7? ¿Qué tipo de entidad puede permanecer eternamente frente al trono, sin nombre, sin rostro, y aún así tan cercana a la gloria suprema? No se los describe como ángeles, no cumplen las funciones típicas de los mensajeros celestiales y no encajan en las categorías de serafines o querubines. En cambio, se los representa como llamas, ojos, lámparas que arden silenciosamente ante el Eterno. En el libro de Zacarías encontramos una imagen paralela, 7 lámparas alimentadas por aceite puro y una revelación enigmática. Estos 7 son los ojos del Señor, que recorren toda la tierra. Estas visiones nos enfrentan a una realidad espiritual que no se manifiesta por formas, sino por esencia, por función, por presencia consciente. Algunos estudiosos interpretan a estos 7 como representaciones simbólicas de los 7 aspectos del Espíritu Santo, mencionados en Isaías: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, temor del Señor y Espíritu de Dios. Pero hay quienes van más allá del simbolismo. Hay quienes los consideran seres reales, entidades conscientes, manifestaciones antiguas de una realidad más profunda que la espiritualidad que comprendemos hoy. ¿Serían estos 7 fragmentos del propio Espíritu de Dios? ¿O conciencias individuales creadas antes incluso que los ángeles, designadas para permanecer eternamente como centinelas del trono? El detalle de que estén delante del trono no es irrelevante. No están alrededor. No están arriba ni abajo. Están delante, como guardianes silenciosos, testigos oculares de la eternidad. Y lo más intrigante, Juan los presenta como si siempre hubiesen estado allí, como si jamás hubieran sido creados, sino simplemente existido. ¿Y si estos 7 fueran los primeros habitantes del cielo visible? ¿Y si fueran ellos los primeros en oír el sonido primordial del hágase, los primeros en contemplar la luz rasgando el abismo? Esta posibilidad redefine todo lo que sabemos sobre el orden cósmico. A diferencia de los ángeles, ellos no cumplen misiones. No anuncian, no luchan, no cantan. Simplemente están. Están ahí, fijos, ardiendo en silencio. Y ese silencio tal vez sea el lenguaje más sagrado de todos. Porque quien ve todo desde el principio, pero permanece inmóvil, guarda en sí una sabiduría que antecede incluso a la palabra. Es una luz que no brilla para ser notada. Es. Y por ser, da testimonio. Piensa, ¿qué significaría habitar frente al trono, eternamente, sin moverse, sin hablar, simplemente siendo? ¿Qué tipo de existencia trasciende incluso la acción? ¿Serían estos espíritus fragmentos conscientes de la mente divina? ¿O portadores de misterios que ni siquiera los ángeles se atreven a sondear? ¿Y por qué las escrituras dicen tan poco sobre ellos? ¿Por qué están envueltos en silencio? Esa escasez de detalles no parece un descuido. Parece una intención. Un velo. Como si el propio texto sagrado susurrara: aquí hay algo, pero no todos están listos para verlo. Tal vez por eso Juan los mencionó con tanta sutileza, no para ocultarlos,
sino para preservarlos. Porque ciertos conocimientos exigen madurez espiritual. Porque hay secretos que, revelados antes de tiempo, confunden más que iluminan. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta búsqueda resuena en tu espíritu, suscríbete ahora al canal Sabiduría Milenaria y activa la campanita. Tu presencia aquí da sentido a este camino y fortalece esta comunidad de buscadores que, como tú, desean ir más allá de las palabras. Porque si estos 7 espíritus estaban allí desde el principio, antes incluso que los ángeles, entonces el cielo jamás estuvo en un silencio absoluto. Siempre tuvo ojos. Siempre tuvo luces. Siempre tuvo testigos. Incluso cuando todo era apenas intención divina. Si los 7 espíritus delante del trono son, en efecto, testigos silenciosos del principio, entonces es razonable suponer que, en algún momento después de esa presencia constante, algo nuevo emergió. Una decisión divina tomó forma, ya no solo esencia, sino acción creadora. Fue entonces cuando, dentro de esa vastedad celestial ya vibrante con intenciones ocultas, Dios dio origen a los seres que hoy conocemos como ángeles. Curiosamente, la Biblia nunca describe con claridad el instante exacto de esa creación. No hay un versículo definitivo que diga, y entonces Dios creó a los ángeles. En su lugar, hay pistas dispersas, fragmentos que sugieren que los ángeles ya estaban presentes cuando el mundo material fue moldeado. El libro de Job es uno de esos fragmentos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Estos hijos de Dios, comúnmente interpretados como ángeles, ya celebraban antes de que la tierra existiera. Esto implica que ellos preceden la creación visible. Fueron formados para habitar reinos invisibles, dominios espirituales donde la gloria de Dios se manifiesta en su plenitud. Pero, ¿qué son exactamente los ángeles? No son hombres con alas, ni criaturas de carne y hueso. Son conciencias puras, hechas de luz, inteligencia y propósito. Según antiguas tradiciones, cada ángel posee una función específica, un nombre que no es solo un rótulo, sino una expresión directa de su esencia. Una misión que lo liga eternamente a la voluntad del Creador. Algunos adoran sin cesar, otros custodian, anuncian, combaten. Existen órdenes y jerarquías, no basadas en poder terrenal, sino en niveles de pureza y cercanía al trono divino. Serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, potestades, principados y arcángeles. Una estructura compleja, bella y ordenada. Y, sin embargo, ni siquiera este sistema aparentemente perfecto escapó al conflicto. Porque entre aquellos que servían con gozo, hubo quienes desearon más, un brillo propio, una autonomía que no les fue otorgada. El libro de Enoc, considerado apócrifo por la tradición occidental, relata con detalles una de las primeras rebeliones celestiales. Un grupo de ángeles, los vigilantes, decidió descender a la tierra y transgredir los límites establecidos por Dios. Tomaron mujeres humanas, enseñaron artes prohibidas y contaminaron la creación. Sus nombres quedaron marcados como símbolos de la caída: Semjaza, Azazel y otros cuya desobediencia representa la corrupción de la luz. Esta rebelión no fue solo una transgresión puntual, sino una revelación profunda. Incluso los seres creados en la presencia de la perfección pueden elegir alejarse de ella. Esto plantea una cuestión fundamental y frecuentemente evitada. ¿Existía libre albedrío en el cielo? Si los ángeles podían decidir, entonces el cielo nunca fue un escenario de pasividad absoluta. Ya contenía el drama de las elecciones. Es en este punto que la figura de Lucifer cobra protagonismo. Traducido como portador de luz, se cree que fue un ángel de gran esplendor, dotado de sabiduría y belleza, cuya soberbia lo llevó a la caída. Aunque el nombre Lucifer no está directamente vinculado a Satanás en las escrituras originales, la tradición lo ha asociado con esa transformación, de luz a tinieblas, de honra a adversidad. Y esa caída nos obliga a volver a la pregunta que guía este vídeo desde su inicio. Si los ángeles no fueron los primeros, pero si los primeros en caer,
¿Qué nos revela eso sobre su posición en la estructura cósmica? ¿Serían ellos un puente entre las primeras presencias divinas y la humanidad? ¿O serían, paradójicamente, el reflejo inaugural de la dualidad, la posibilidad del bien y el mal coexistiendo en el nivel más alto de la creación? Estas preguntas nos llevan a replantear el concepto mismo de cielo. Tal vez nunca fue un lugar de perfección estática, sino un dominio en constante expansión, donde incluso los seres de luz fueron llamados a elegir. Y esa elección lo cambia todo, porque demuestra que la creación no es fija, sino viva. Se mueve, reacciona, responde. Y los ángeles, tanto en su gloria como en su caída, prueban que incluso en las alturas más sublimes hay movimiento. Hay libertad. Hay conflicto. Y donde hay conflicto, hay narrativa, una historia que continúa resonando por toda la eternidad. A lo largo de este viaje, hemos penetrado un territorio oculto, anterior a los ángeles, a la creación visible, incluso a la luz. Descubrimos que el cielo, lejos de ser un espacio vacío, fue escenario desde siempre de presencias ocultas, intenciones divinas y conciencias que desafían cualquier clasificación común. El espíritu que se cernía sobre el abismo, la sabiduría como arquitecta de la creación, los 7 espíritus silenciosos ante el trono y los ángeles, en su gloria y en su caída, revelan que la creación fue un proceso gradual y profundo. Comprendemos que no fue un acto único, sino un despliegue continuo. Y en ese movimiento, emergieron no solo formas, sino decisiones. Incluso los seres más elevados tenían libertad, y con ella, la posibilidad de ruptura. Esto revela que el cielo nunca fue inmutable, sino un escenario vivo, en constante transformación. Esta revelación nos desafía a mirar más allá de las palabras y sumergirnos en los silencios de las Escrituras. Existen verdades que no pueden ser dichas, solo sentidas. Entidades que no se describen, solo se perciben. Tal vez la verdadera invitación divina no sea solo a creer, sino a despertar, no solo a entender, sino a contemplar. Si entendemos que la creación continúa, entonces también entendemos que aún formamos parte de ella. Tal vez todavía estamos en medio del Génesis, y hay voces esperando ser escuchadas. Tal vez existan seres cuya misión eterna sea mantener viva la vibración sagrada del cielo, y al reconocerlos, participamos de esa sinfonía invisible. Porque el misterio no quiere ser resuelto, quiere ser vivido. Y la fe verdadera nace cuando dejamos de buscar respuestas fáciles y comenzamos a habitar preguntas profundas. No todo secreto está escondido. Algunos simplemente esperan ojos dispuestos a ver. Si este mensaje ha resonado contigo, escribe en los comentarios: el cielo nunca estuvo vacío. Esa frase será el vínculo entre todos los que, como tú, están despertando a los misterios que atraviesan el tiempo. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.